Tomen su lugar, por favor. Muy buenos días a todos. Las personas que están aquí conectadas, muy buenos días. Que Dios hoy sea hablando a nuestra vida. En esta nueva serie, hoy estamos estrenando serie. Les he dicho que después de esta serie no volveremos a ser los mismos. Sé que si logramos captar la esencia de lo que Dios tiene para nosotros en cada una de estas lecciones, vamos a subir de nivel en lo que tiene que ver con la parte espiritual. La soberanía de Dios es un tema controversial, es un tema polémico, porque hay diferentes puntos de vista, pero a su vez es un tema muy apasionante, es un tema muy revelador, porque en esta doctrina se enseña quién es Dios, y creo que es la esencia de la vida cristiana. Poder conocer, poder aprender quién es Dios, si bien es cierto, no de vista. Un día Job le dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No porque lo haya visto de una forma literal, sino porque había conocido la soberanía de Dios y había aprendido a conocer a Dios. Estoy seguro que si nosotros logramos captar lo que Dios tiene para nosotros, esto nos ayudará a crecer en la fe. Creo que lo que más necesitamos es eso. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover montañas si se quisiera. Una de las cosas en las cuales tenemos que enfatizar y que proyectarnos y crecer es en la fe. Y la fe viene precisamente por oír y oír la palabra de Dios. Esta serie nos va a ayudar, claro, porque si conocemos más a Dios, vamos a tener un mayor nivel de confianza en Él. Amados, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, pueden venir catástrofes, pueden venir momentos duros, difíciles, diagnósticos, crisis, cualquier cosa que se levante, pero tenemos la confianza en Dios y eso nos hace seguir firmes en Él. Y eso es lo que vamos a estudiar. Hay muchas preguntas que se dan en esto porque durante nuestra trayectoria en la vida cristiana, y aún personas que no conocen de Dios, dudan de la soberanía de Dios, y eso es delicado. Dicen cosas como, por ejemplo, si Dios es tan poderoso, si Dios lo sabe todo, ¿será que Dios sabía que Satanás se le iba a revelar? ¿Sí lo sabía Dios o no? Y entonces la pregunta es: entonces, ¿por qué lo creó? Si Dios conoce todas las cosas, sabía que en un momento determinado Adán le iba a desobedecer. ¿Qué creen ustedes? ¿Dios lo sabía? Y entonces, ¿para qué creó a Adán si sabía que le iba a desobedecer? Y así hay muchos interrogantes. Si Jesús, que es el mismo Dios, estuvo en esta tierra y todo lo sabe, todo lo conoce, ¿por qué Él, si seleccionó a sus 12, por qué seleccionó a Judas sabiendo que Él lo iba a traicionar? ¿Jesús lo sabía o no lo sabía? Claro. ¿Y por qué si lo sabía, entonces por qué lo escogió? ¿Cierto? Hay muchas preguntas que uno podría hacerse. Si tiene tanto poder Dios, entonces ¿por qué no destruye a Satanás y ya? Solucionado el problema. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo podría hacer? Claro, Dios lo podría hacer, ¿o no? Lo podría destruir. Cosas interrogantes que quedan ahí como en incógnita. ¿Cómo Dios libra a Daniel del foso de los leones? Porque ¿quién fue el que lo libró? Dios. ¿Y por qué no le salva la vida a Esteban y termina apedreado? ¿Por qué con Daniel? ¿Por qué a Daniel sí lo salva y a Esteban no? ¿Por qué será eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pareciera que como que Dios le da tanta libertad a Satanás que hace lo que quiera con las familias, con los hijos, en la humanidad? ¿Por qué Dios no frena eso? ¿Por qué Dios permitió en el año 2004 que un tsunami acabara con cerca de 230,000 personas? Si luego no dicen que Dios es amor. Y así muchos interrogantes, ¿o no? ¿Por qué Dios no responde muchas de las oraciones que le hacemos o que hace la gente? ¿Por qué Dios en ocasiones responde oraciones de una forma inmediata y por qué con otros se demora más?
Como el caso de Abraham, que se demoró ¿cuánto tiempo? 25 años. ¿Por qué será? ¿Por qué será que muchas personas pueden pasar por esta vida con sanidad física y otras personas tienen que pasar por tantas enfermedades? Porque muchas personas viven de una forma tan holgada, una forma tan espaciosa, con todo lo que quieren, y porque otros simplemente tienen que sobrevivir en esta tierra con el pan de cada día. ¿Se ha preguntado eso? ¿Acaso no es un Dios justo? ¿Acaso no es un Dios equitativo? ¿Acaso no es un Dios que no hace acepción de personas? ¿Por qué sucede eso? Bueno, este tipo de preguntas o interrogantes es lo que vamos a estar tratando durante toda la serie, que nos va a ayudar, por eso les digo, en 3 meses, con el favor de Dios, en este trimestre, son cerca de unas 12 lecciones o algo más, vamos a tratar de despejar todas estas dudas para tener un conocimiento muy claro y muy preciso. Y vamos a comenzar definiendo qué es esto de la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Ese término se refiere al gobierno absoluto de Dios sobre toda la creación. ¿A qué? Diga conmigo, gobierno absoluto de Dios sobre toda la creación. Es decir, que Dios gobierna sobre toda la creación. ¿Ustedes pueden creer eso? Claro, debemos creer eso. Él fue el que creó absolutamente todo. Y como Él creó todo, Él puede gobernar. Y les voy a dar algunas razones por las cuales yo creo que Dios puede gobernar de una forma absoluta sobre toda la creación. Número 1, porque Dios lo creó todo. ¿Quién lo creó? Dios. Y como Él lo creó, Él es el dueño de todo. Y cuando uno es dueño, uno puede hacer como quiera. Y Dios puede hacer con su creación como quiera. Él es el dueño. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiera, para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito, para cumplir sus planes. Número 2, Él puede gobernar sobre toda su creación sencillamente porque tiene poder y porque su autoridad no tiene límite. Tiene poder, diga conmigo, y su autoridad es ilimitada. Él puede hacer lo que quiera. A Él, perdónenme la palabra, a Él no le queda grande nada. Él puede transformar lo que sea y cuando quiera. Puede ser un corazón duro, un corazón terco, obstinado, un corazón como de pedernal. ¿Ustedes creen que Dios lo puede cambiar? ¿Dios lo puede transformar? Dios puede cambiar un órgano, Él puede quitar un órgano y poner uno nuevo. Dios puede desbaratar un diagnóstico médico que han hecho junta médica y han determinado algo, pero si Dios quiere, Él puede cambiar absolutamente todo. Dios lo puede hacer nuevo o no. Es el Dios que tenemos. ¿Por qué razón? Número 3, porque Dios es omnisciente. ¿Dios es qué? ¿Y qué es ser omnisciente? ¿Qué es omnisciente? Muy bien, todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Todo lo conoce? ¿Conoce nuestro pasado? ¿Qué creen ustedes? ¿Conoce nuestro presente? ¿Y conoce nuestro futuro? Claro, Él lo sabe todo, ¿o no? Entonces, ¿por qué muchas veces nos angustiamos? ¿Y qué va a pasar? No nos afanemos. Yo siempre he dicho que, y para graficarlo, es como que Dios nos coloca a nosotros, nuestra línea de tiempo la coloca sobre una mesa y Él sabe lo que pasó en nuestra vida, sabe lo que estamos pasando y sabe lo que va a pasar. Y Él conoce absolutamente todo. Nosotros no, nosotros somos muy limitados. Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de saber qué va a ocurrir dentro de un año, ¿o sí? ¿Tú sabes dónde va a estar dentro de un año? Tal vez no. ¿En 6 meses? ¿El mes entrante? ¿La semana entrante? ¿Mañana? ¿Dentro de 20 minutos? No tengo ni idea. ¿Dios lo sabe o no lo sabe? Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y el poder conocer estas características, poder conocer un poco más a Dios, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos podrá servir? A ver, dígame. Hasta aquí. Para tener más confianza, ¿verdad? Para tener más tranquilidad. Para saber descansar en Él. Ahí tiene sentido las palabras de Jesús que dijo: vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que estén cansados, los que estén atribulados, que yo les haré descansar. Uno descansa cuando conoce a Dios. En la medida que más conocemos a Dios, más tenemos confianza en Él, más tenemos fe, más vamos a estar en paz y tranquilos. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, porque Él puede hacer lo que quiera cuando quiera.
Diga conmigo, porque Él es autosuficiente. ¿Qué es autosuficiente? ¿Qué es autosuficiente? Que Él no necesita de nadie. Él no necesita de nosotros. Él no necesita de nuestra ayuda, nuestro empujoncito para hacer. No, Él lo puede hacer. Nosotros no. Aunque digamos que somos independientes, siempre vamos a estar dependiendo de alguien. Pero Dios no es así. Dios puede hacer las cosas como Él quiera. Él no necesita decir, ¿será que me da permiso esto? ¿Será que? No. Él es, diga conmigo, autosuficiente. La Biblia dice, otra de las características es que Él es altísimo. ¿Es qué? ¿Qué es la palabra altísimo? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra altísimo? Que está por encima de todos y de todo. O sea que está por encima de mi problema, de mi dificultad, del diagnóstico médico, de la crisis que tenga la parte jurídica, económica. Dios está por encima de eso. ¿Qué creen ustedes? Sí, porque Él es altísimo. ¿Está por encima del gobierno? ¿Qué creen ustedes? Lejos. Encima de las élites, de los más portentosos, de los más ricos, de los más multimillonarios. Dios está encima de todos ellos. ¿Qué creen ustedes? Sí. O sea, esto que les estoy diciendo es para que sepamos en quién hemos confiado o en quién debemos confiar si no has puesto toda tu fe y tu esperanza en Dios. La Biblia dice que el nombre de Jesús está por encima de todo ¿qué? Nombre. Por lo cual, dice la Escritura, también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y dice la palabra, y dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sobre el nombre de Jesús, toda rodilla se tiene que doblar. Es decir, que cuando pronunciamos el nombre de Jesús, hay poder, ¿o no? Tan es así que la gente puede orar en el nombre de Jesús y se puede sanar. ¿Sí o no? Claro. Tan es así el poder de su nombre que no se necesita, escuchen esto, ser creyente para pronunciar el nombre de Jesús y que la gente se sane. Porque hay personas que no han confiado en Jesús, pero pronuncian el nombre de Jesús y son sanos. Y sanan a las personas. La prueba está en la Biblia. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Oramos por los enfermos, sanamos enfermos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué le dijo Dios? Apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, no estaban con Jesús, no estaban con Dios. Sin embargo, por pronunciar el nombre de Jesús, tenían autoridad, tenían poder. Nosotros como cristianos podemos orar por las personas y ellos pueden sanar. Sí. ¿Han orado por personas y se han sanado? Yo lo he hecho. Pero también he orado por personas y se han muerto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque unos se sanaron y otros se murieron. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Punto. Él es soberano. Y cada uno tenemos un tiempo de caducidad en esta tierra. Unos más antes que otros. ¿De acuerdo? Entonces, entender todo esto nos ayuda para tener confianza absoluta en Dios. Que ese es el término más lindo que me ha gustado de la palabra fe. La palabra fe es confianza absoluta en Dios. No es confianza a medias, no es de vez en cuando, no es a veces, no es en esto sí, en esto no. Escúcheme, la iglesia tiene que ser llevada a que aprenda a tener la confianza total en Dios y solamente en Dios. Amén. Porque nadie, escúcheme, nadie puede controlar a Dios. O sí, alguien puede controlar a Dios, alguien puede manipular a Dios. Aunque las doctrinas de hoy en día que pululan por muchos lados pretenden enseñar eso, que uno puede manipular a Dios. ¿Sabe cómo lo dicen? Pacte con Dios, que si usted pacta, Dios le va a hacer ese milagro. Y es una forma indirecta de decirle, usted con su plata puede manipular a Dios. ¿Y será que Dios se deja manipular de esa manera? No. Usted pacte, está enfermo su hijo, está enferma su hija, está enfermo su esposo, usted está enfermo, pacte con Dios, yo oro para que Dios lo sane. Y están manipulando a Dios. Diga conmigo, nadie puede controlar a Dios. Entonces la gente dice, tengo un familiar enfermo, tengo esta crisis económica, entonces voy a hacer un ayuno.
para que después del ayuno Dios me dé la respuesta de lo que quiero. Y buscan a través de un ayuno manipular a Dios. De una manera, sí, como lo han mencionado, como hacer un chantaje. Como hacer una extorsión. Yo le doy y usted me da. ¿Para qué es el ayuno? ¿Cuál es la intención bíblica de un ayuno? No es para cambiar el propósito de Dios. No es para cambiar los planes de Dios. Es para que yo mengüe y me alinee a la voluntad de Dios. Porque si Dios tiene ya determinado algo con alguien, en una circunstancia en particular, Dios lo va a hacer. Y mi ayuno o mi pacto, lo que yo quiera hacer, o pagar penitencias o una cantidad de cosas, nada de eso va a cambiar el plan y el propósito de Dios. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces hay doctrinas que están enseñando que a Dios hay que exigirle, que a Dios hay que reclamarle, que a Dios hay que ordenarle. Tan atrevidos son que le ponen un tiempo, plazo para Dios para que le dé la respuesta. Y a la cuenta de 3 necesito esa sanidad. Y no se conforma con lo que reciben, sino que le piden más, quiero más. Y ha sido una irreverencia y un irrespeto a Dios de una forma brutal. Porque desconocen, son ignorantes de la soberanía de Dios. ¿Y cómo no le va a exigir riquezas? ¿Acaso Pablo no le servía a Dios si tenía lo que quería y Pablo no era rico? Entonces Dios está obligado a enriquecerte. ¿Dios está obligado a enriquecerte? Dios enriquece al que quiera enriquecer. Y Dios mantendrá con el maná diario, con el pan diario, a quien quiera tener. Porque Dios tiene todo un propósito. Y Dios es el que coloca las leyes. Dios es el que establece los estatutos. Y yo no puedo, con mi forma de ser o con mis argucias, pretender cambiar la ley de Dios. Él es el que coloca las leyes. Y yo tengo que sujetarme a las leyes de Dios. Y no es yo poner las condiciones, poner la ley, poner mis exigencias y que Dios se adapte a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, en el tiempo que yo quiero. ¿Están conmigo hasta ahí, por favor? Todos esos atributos de Dios, cuando logramos conocerlos, nos damos cuenta de su poder y de su supremacía. Él es el que gobierna todo. Y nosotros tenemos que estar sujetos a su gobierno. Y no es su gobierno, su poder, sujeto a lo que yo quiero. Hay un cambio fuerte ahí. Porque también Dios lo conoce todo. ¿Sí sabían eso o no? ¿Sí saben eso o no? ¿O lo están conociendo hasta ahora? Diga conmigo, Dios lo conoce todo. Ahora, ¿de qué nos sirve saber que Dios lo conoce todo? ¿De qué nos sirve tener la certeza de saber que Dios lo conoce todo? ¿Cuál es nuestro beneficio? Díganme ustedes, por favor. Si Dios lo conoce todo, mi pasado, mi presente y mi futuro, ¿de qué me sirve a mí eso? ¿Me sirve para estar confiado en Él o no? Para saber que, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me afano? ¿Para qué me angustio? Si Dios sabe lo que va a pasar, ¿o no? Dios sabe lo que va a pasar. Entonces me permite a mí tener confianza, porque sé que esto que está pasando con mi hijo, con mi hija, lo que está pasando en esta área en particular en mi vida, como Dios lo conoce todo, así como lo conoce todo, Él también tiene la respuesta de todo. Porque Dios es todopoderoso. ¿Sí sabían eso? ¿Y qué quiere decir la palabra todopoderoso? Que todo lo puede, que tiene el poder para hacer todo. Por eso se conoce la palabra Shaddai. ¿Han escuchado la palabra Shaddai? ¿Qué es Shaddai? El Dios que tiene el control, todo el control en sus manos. Entonces me sirve a mí, en primera instancia, para saber que Dios gobierna todo, Dios tiene el control de todo, Dios sabe mi mañana, sabe lo que va a pasar, entonces yo vivo tranquilo, vivo confiado. Me permite estar en paz. Pero por otro lado, escuchen, por otro lado, cuando yo sé que Dios conoce todo, me tiene que llevar a vivir una vida de santidad. Porque Dios sabe absolutamente todo lo que yo hago. ¿Sí sabían eso o no? Claro. Es más, la Biblia dice que antes de que nosotros digamos algo, Él ya sabe lo que vamos a decir.
Y como hijos de Dios, porque este es un mensaje para la iglesia, para los hijos de Dios, como hijos de Dios yo debo caminar siempre bajo ese concepto de que Dios lo sabe todo. Y que yo me puedo esconder ante los demás, que yo puedo engañar a los demás, yo puedo disfrazar las cosas, yo puedo maquillar las cosas, yo le puedo mentir a los demás. Pero que Dios lo sabe todo. Y que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Y que todo lo que yo siembre, de eso voy a cosechar. La Biblia dice en el Salmo, por favor, 139, los primeros 6 versículos. El salmista dice lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cuando entendemos entonces que Dios lo conoce todo, hay algo que nosotros no podemos descuidar, escúcheme, y se llama el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es temor a Dios? ¿Qué es lo que nos falta a muchos como cristianos? ¿Qué es lo que falta en este mundo? Lo que falta precisamente es temor a Dios. No es estar asustado, no estar amedrentado, no es ese temor de miedo, de pánico, no. Ese temor es de respeto. Diga conmigo, porque con Dios no se juega. Y tarde o temprano lo que hagamos va a salir a la luz y vamos a quedar en vergüenza. Entonces mejor es caminar conforme a como Dios dice. Y entonces cuando vamos a hacer algo, primero pensamos en esto que estamos escuchando, que Dios lo sabe todo. Y por cuanto lo sabe todo, yo tengo que tener un comportamiento de santidad, de apartado para Dios. Dios sabe lo que yo voy a decir, lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo. Entonces me guardo. Tengo que ser consciente que todos mis actos, que todo mi comportamiento y todas mis actitudes, Dios la sabe, Dios la conoce. Jesús conoce todo. Un día está con los fariseos y antes de que los fariseos hablaran, ya Jesús sabía lo que estaban pensando. Ustedes piensan tal cosa. Y yo se miraba y decía, este tipo, ¿por qué lo sabe todo? Diga conmigo, porque es que Él lo sabe todo. Un día está una mujer ahí en Samaria, recuerda, en un pozo. Va a recoger agua, eso del mediodía. ¿Por qué iba al mediodía esta mujer? ¿Por qué no iba a la hora de costumbre con las otras mujeres? Porque estaba cansada de ser fastidiada, porque hablaban de ella, porque murmuraban de ella. Esta ha estado con el uno, con el otro, con el otro, con el otro. Uy, háganse a un lado. Y ella estaba cansada de eso y determinó ir al mediodía a tomar agua para que ya no estuvieran a recoger el agua, para que ninguna de esas mujeres que la molestaban, que la fastidiaban, estuvieran ahí. Pero se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice las cosas. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Diga conmigo, porque Él sabe todo. Porque Él conoce toda nuestra vida. Porque tú no te puedes, ni yo me puedo burlar de Dios. Él lo conoce todo. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Cómo estaremos manejando nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Ay, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué me sucedió lo otro? Pero cuando aprendemos a conocer al Señor, entonces escúcheme en esto, sabemos que cualquier cosa que pase es porque Dios lo ha permitido y porque tiene un propósito y porque a él así le plació, porque Él quiso, porque en su soberana voluntad Él lo quiso hacer. Y yo no soy quien para contradecir a Dios, yo no soy quien para refutarle a Dios, no soy quien para renegar y decir yo no estoy de acuerdo en eso. Ay, ¿cómo así que se me murió mi perrito? Tanto que lo quería. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué se llevó mi perrito? Y lloran y se van llorando porque se le murió un perrito. Porque humanizan aún a los animales, porque los ponen por encima de Dios. No, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que cuidar el perrito. O sea, es más interesante, es más importante eso que buscar de Dios. Luego vienen cosas, pasan cosas que no se entienden. Yo no, ¿por qué Dios se me robaron el carro? ¿No será que ese carro se estaba convirtiendo en tu ídolo?
¿No será que para ti era más importante el carro y Dios permitió ese tipo de cosas? Entonces, en lugar de renegar, en lugar de contradecir a Dios, en lugar de reprocharle a Dios, tenemos que decirle: Señor, muéstrame cuál es el propósito en todo esto que estoy pasando. ¿Por qué tengo que pasar esto? Y es que Dios en todo momento y en todo lugar, diga conmigo, ejerce su autoridad. Y yo lo que tengo que hacer es aprender a vivir bajo la voluntad de Dios, aunque no me guste, aunque me duela, aunque no la entienda. Un día Jesús en Getsemaní, con dolor, con sufrimiento, pero a pesar de todo eso, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Señor, que no se haga lo que yo quiera, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero no vemos a Jesús, no vemos el cuadro de Jesús renegando, reclamando: Dios, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué va a hacer eso? No, Él no abrió su boca. Señor, esto que haya que pasar, que pase, pero que no haga mi voluntad, sino que haga tu perfecta, ¿qué? Voluntad. ¿Y cuántos de nosotros, amados, nos la pasamos diciendo y reclamándole a Dios: pero ¿por qué, Dios? No me parece justo eso, no lo quiero hacer, yo no estoy de acuerdo en esto. El libro de Efesios capítulo 1 versículo 11 nos muestra un pasaje donde Dios manifiesta su voluntad, donde Dios coloca en ejercicio su potestad y lo hace de una manera soberana. Ahí lo encontramos. Dice, escúcheme, Efesios 1:11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Habiendo sido qué? ¿Qué es eso de predestinación? Porque es otra corriente que se mueve porque no se entienden las cosas. ¿Qué será eso de predestinación? ¿Qué es predestinación? Conocer algo antes de que nadie lo conozca. Y Dios a ti te predestinó, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Somos predestinados? ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a entenderlo. ¿Qué será eso de predestinar? Si somos predestinados, ¿por qué somos predestinados? ¿Cuándo nos predestinó el Señor? ¿Qué plan tenía Dios con nosotros? Fuimos predestinados desde aún antes, escuchen esto, antes de que naciéramos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos conocía antes de que naciéramos. Es más, dice que desde antes de la creación Dios nos conocía. ¿Eso es impactante o no? Y cuando yo sé eso, que yo soy un predestinado de Dios, que Él me conocía, yo no tengo por qué contradecir a Dios diciéndole: pero ¿por qué me dio esa mamá? ¿Por qué me dio ese papá? Pero no, escúcheme, es Dios el que antes de que tú nacieras, antes de crear todo, tenía planes contigo y conmigo. Fuimos predestinados. Quiere decir, escúcheme, quiere decir que Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes se van a condenar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Claro. Y no quiere decir que Él dice: a ellos los voy a salvar y a estos los voy a condenar. No, no es eso. Eso no es lo que es la predestinación. La predestinación es que Dios sabe en el momento preciso, cuando ustedes y yo aceptamos a Jesús, reconocemos el llamado de Él y abrimos nuestro corazón. Y Él, como tiene sobre la mesa toda nuestra línea de tiempo, Él sabe que tú y yo hemos sido llamados con un propósito. Y también sabe personas que, aunque se les diga, aunque se les hable, aunque se les muestre, ellos van a ser predestinados para condenación. Dios lo sabe, que van a tener un corazón tan duro, un corazón tan radical, que si yo no quiero nada de Dios. Él sabe de antemano. Él ya sabe cuáles van a ser salvos y cuáles van a condenar. No porque Él quiera, sino por el corazón del hombre. Por eso, dale gracias a Dios y decirle: Señor, gracias, porque tú nos llamaste, tú nos escogiste, y yo acepté ese llamado y aquí estoy, Señor. Gracias, porque tú tienes un plan conmigo. Escúchame, tú estás en esta tierra, tú tienes vida hasta hoy,
Tenemos vida, respiramos porque estamos dentro del plan de Dios. Él ha trazado un plan contigo y conmigo. Tú y yo tenemos destino. Tú y yo en Dios, Él sabe para dónde vamos nosotros. Él sabe con las personas que nos vamos a relacionar, lo que va a pasar en nuestra vida. Todo eso lo sabe Dios. ¿Ustedes pueden creer eso? Lo mismo pasa con nuestros hijos. Uy, es que lo tengo que cuidar, no tengo que... Escúchenme. Cuando nosotros entendimos esto, descansamos. Porque éramos paranoicos. ¿Y qué hacemos? ¿Y para dónde va? ¿Y con quién está? Hasta que Dios un día nos enseña. Hasta que Dios un día nos muestra. Dice, no te preocupes, yo conozco a tu hija. Yo fui el que la hice. La conozco antes de que tú la conocieras. Es mi hija. No es tu hija. Te la he prestado. La tienes un tiempo, pero yo la tengo en mis manos. No te preocupes. Que yo le permitiré entrar hasta donde yo quiera que entre. Y no la dejaré entrar donde yo no quiero que entre. Y va a caer hasta donde yo quiera que caiga. Pero después va a rebotar y va a ser levantada. No te preocupes por eso. Ahí descansamos. Porque hasta ahí nosotros hacíamos las cosas de nuestra fuerza, a nuestra manera. Hagamos en esto, busquemos este estamento del gobierno para que nos ayude. Vamos aquí, vamos allá. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede? Y terminamos enfermos, paranoicos, sin solución. Cada vez íbamos agrandando más el problema. Hasta que conocimos la soberanía de Dios y aprendimos a descansar en Él, que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces nuestra vida es mucho más tranquila. Podemos estar mucho más confiados. Entonces lo que hicimos fue, Señor, es tuya, te la entrego. Te la entrego. Pero muchos queremos seguir cargando con eso, en cualquier área de nuestra vida. Porque también puede ser un diagnóstico médico. Y yo tengo que hacer, y tengo que estar tranquilos. Tú y yo nos vamos a morir no cuando el médico diga, no cuando la Organización Mundial de la Salud diga. Nosotros nos vamos de esta tierra cuando Dios lo determine y punto. Amén. Entonces tenemos que aprender a vivir confiados en Dios. Confiados en Dios. Escúcheme lo que dice Efesios 1:11. En Él así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Esa palabra propósito es al deseo del que hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? ¿Quién hace? Dios. Diga conmigo, Dios hace todas las cosas. Según el designio. Esa palabra designio es según Él quiso hacer las cosas. Según el designio de su voluntad. Entonces no reniegue. ¿Por qué este papá? ¿Por qué tuve que nacer en este país? Uy, en esta ciudad. Uy. O sea, si Dios lo quiso. Y Dios te dio ese papá y esa mamá por algo. Y Dios te colocó en esa familia por algo. ¿De acuerdo? Que no lo entendemos tal vez hoy, pero que un día lo entenderemos. Uy, yo hubiera nacido por allá en Marte. Y la gente desafía a Dios buscando vida en otro lado. Uy, que encontramos agua en tal planeta que... Si Dios hubiera querido que hubiéramos nacido en Plutón o en Marte o en Saturno, en Mercurio, pues allá hubiéramos nacido. Pero a Él le plació. Él tenía todo establecido para que naciéramos en este planeta Tierra. Los otros siguen buscando marcianos por todo lado. Dios tiene todo planeado, todo está en sus manos, según el designio de su voluntad. Y su voluntad es soberana. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Esto es importante entender porque creemos que podemos estar al nivel de Dios. Hay gente que se quiere poner a la par con Dios. O hay algunos que están por encima de Dios. Algunos dicen, es que usted es Dios. Algunos endiosan tanto sus carreras que dicen, mientras usted tenga su carrera, usted ya no necesita de nadie más. O piensan que sus finanzas, su dinero, su cuenta bancaria, sus recursos los hacen autosuficientes y que no necesitan de Dios. Un momentico, es que está hablando es con el doctor fulano de tal, con la doctora fulano de tal. A mí me respeta, usted no sabe quién soy yo. Es que yo tengo tal cosa, es que soy de apellido tal. Pero vamos a ver qué dice Dios frente a eso. Daniel capítulo 4 versículo 35. Escuche cómo dice Dios. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? ¿Como qué? ¿Para quién? Todos los habitantes de la tierra. Escuchen esto. Y no se requiere ser un gran filósofo para entender qué es la palabra nada. Porque nada, ¿qué es?
Nada. O sea, delante de los ojos de Dios, somos nada. Éramos nada, escúchame. No valíamos nada. ¿Qué fue lo que nos hizo valer entonces? La misericordia y el amor de Dios a través de Jesús. Y cuando Jesús nos rescató, nos compró con precio de su propia sangre. Y eso fue lo que nos dio valor. Y nosotros valemos no por lo que somos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y nos colocó al Espíritu Santo, el mismo Dios, y nosotros valemos es porque Dios está con nosotros, porque Dios está dentro de nosotros. Ahora, hay de aquel que no tiene a Dios, porque si no tiene a Dios, no vale ¿qué? Nada. Valemos, nuestro tesoro es lo que está dentro de nosotros. Y esto es un llamado para las personas que aún no han entregado su vida a Jesús, que aún no tienen a Dios en su corazón, que tienen religión y que acostumbran a venir ocasionalmente, de vez en cuando, en todas las reuniones, pero que no han entregado su vida al Señor. Cuando estén delante del Señor, no valen nada. Lo que nos hace valer es si Cristo está con nosotros. Porque Cristo dice que somos, dice el libro de Efesios, que somos un poema para Dios. Entonces tenemos que verificar eso. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y escuche lo que sigue diciendo. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, no hay quien detenga su mano. O sea, cuando Dios tiene un propósito, esto es importante entender, amados. Esto es doctrina, pura doctrina, doctrina básica. No importa lo que quieran hacer contra ti, cuando Dios tiene un propósito, lo hace. Así se levante todo el mundo en contra tuyo. Así nadie esté de acuerdo. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, lo hace. ¿Están conmigo o no? O sea, si Dios tiene un llamado para tu vida y Dios te ha hablado, Dios te va a proyectar, se puede levantar tu familia en contra, se puede levantar el gobierno en contra, no importa quién se levante, pero cuando Dios traza un plan para alguien, Dios lo hace realidad. Y no somos quien para decir, ¿y por qué lo haces? ¿Y por qué a fulano sí lo levanta? ¿Y por qué? ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios? No cuestionemos a Dios. No cuestiones por qué Dios ha hecho lo que ha hecho en tu vida. No cuestiones, Dios, pero yo aún sigo en desacuerdo contigo, yo sigo molesto contigo. ¿Por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué se llevó a mi esposo? ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Simplemente guarda silencio y reconoce que hay un propósito en eso. ¿Por qué me diagnosticaron esa enfermedad? Guarda silencio y entiende que detrás de eso hay un propósito que quizás hoy no lo entendemos, pero que después vamos a decir, y todo lo que ha pasado en nuestra vida, diga conmigo, es porque Dios quiso. Y todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto. Eso tenemos que entenderlo, amados. Un día un hombre de Dios llamado Pablo, que antes era un perseguidor, ustedes lo conocen, han escuchado hablar de él, pero se convierte al Señor. Después de que Saulo se convierte al Señor, se convierte en el gran apóstol Pablo. ¿Amaba a Dios? ¿Le servía a Dios? ¿Entregó todo para Dios? Sí. Y sin embargo un día tiene una enfermedad. Un hombre de Dios. ¿Para qué dice? Es que si es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, no tiene por qué estar enferma. Y Dios permite esa enfermedad con un propósito. Sucedió con Pablo. Y oró 3 veces, dice la Escritura, para que le fuera quitado ese aguijón. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo sanó? ¿Qué hizo Dios? ¿Lo sanó? No. ¿Qué le dio como respuesta? Bástate de mi gracia. Y no lo quiso sanar, punto. ¿Por qué no lo sanó? No me parece justo. Un hombre que le ha servido tanto, entonces ¿de qué sirve servirle a Dios si lo va a dejar enfermo? Bueno, Dios tenía un propósito con Pablo. Había algo que tenía que tratar con Pablo. Pero encontramos otro caso de un hombre que está paralítico y sus amigos lo colocan, ¿recuerdan? Y lo bajan por el techo. ¿Y qué hace Jesús con él? Le da unas palabras y dice, toma tu lecho y vete. Y es sano. Porque uno fue sanado de una forma tan inmediata y porque otro que se servía a Dios no fue sanado. Porque Dios quiso sanar a este paralítico y Dios no quiso sanar a Pablo. Porque él tenía una lección en su momento para cada quien y quería con eso mostrar algo. ¿De acuerdo?
Nosotros no tenemos por qué estar pero es que no, ¿y cómo fulano está? Por eso, mira, amados, yo me abstengo. Ustedes verán que no es una iglesia que, hermana, venga de testimonio, venga su testirrollo, tráigalo para acá, cuéntele acá para que la iglesia se llene de fe. No, a veces no es tan bueno. No es tan bueno porque es que Dios hace un trato individual con cada quien. Y el testimonio de lo que le pasó a la hermanita fulana de tal o al hermanito fulano de tal fue con él, en ese caso particular, pero no es una norma. Y Dios no está obligado a obrar de la misma manera que hizo con él o con ella. ¿Me están entendiendo? Porque pasan cosas. Porque como yo escuché a la hermana fulana de tal que dijo tal cosa, entonces yo voy a hacer lo mismo que hizo la hermana fulana de tal, para que también me sane como la sanó a ella, que yo escuché. Y resulta que hace lo mismo que hizo la hermanita y Dios no la sanó. Entonces va a decir que Dios es un mentiroso, que fue engañada. Y lo que pasa es que son tratos diferentes. Y yo tengo que entender eso. ¿Estamos aprendiendo, por favor? Porque por eso tenemos tanta confusión, tanto trauma. Hay gente que está traumatizada en la vida cristiana, gente que está decepcionada en la vida cristiana, gente que está llamando a Dios mentiroso, que los engañó, que los robó. Dios no engaña a nadie, Dios no roba a nadie. Más tonto la persona que se deja llevar de esas doctrinas, de esas enseñanzas. Traiga esto, hermana, y pacte para que su matrimonio no se acabe. Es que mi esposo anda como no sé, como yo no, venga, pacte y voy a orar por su matrimonio para que sea un matrimonio sólido. Y resulta que en lugar de ser un matrimonio sólido, se separaron. Dice, pero aquí ¿qué pasó? Yo cumplí con mi pacto, Dios. Yo di mi parte y usted ¿por qué no hizo lo que tenía que hacer? Entonces Dios es mentiroso, entonces me robó la plata. Y Dios no le robó la plata, se la robaría a otro, pero no Dios. ¿Sí? Por dar unas doctrinas que son incorrectas, amados, y que tienen confundido al pueblo de Dios. Porque en lugar de eso, de que venga el pacto y traiga su plata, pues vamos a hablar con su esposo y que se convierta al Señor, y vamos a orar por eso, para que se convierta al Señor. Porque estamos seguros que él se convierta al Señor y usted está bien convertida al Señor. Téngalo por seguro que Dios va a hacer algo bonito y Dios va a restaurar ese matrimonio. ¿Sí o no? Entonces son cosas que están ahí que no concuerdan, que hay piezas que están sueltas en la vida cristiana. Entonces Pablo condensa todo esto en un solo versículo que ustedes y yo, que nos preciamos de ser cristianos, lo debemos tener ese versículo aquí en nuestra mente, que es el versículo de Romanos 8:28, que dice, ok, ahí es donde está el problema. Y sabemos que a los que aman a Dios, pero lo tenemos que tener acá, amados. O sea, no tenemos que esperar que no tenga el arranque. Yo lo tengo que tener claro. Que sabemos que los que aman a Dios, que todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas. ¿Qué es eso de todas las cosas? ¿Qué se entiende por todas las cosas? A ver, ayúdeme, por favor. Ayúdeme que estoy como flojito la garganta. ¿Qué son todas las cosas? En el original, todas las cosas son las cosas buenas y las cosas malas. ¿Cuáles son las cosas buenas y las cosas malas? No. ¿Cuáles son las cosas buenas? Las cosas buenas y las cosas malas son las que yo considero buenas o malas bajo mi perspectiva humana. Pero bajo la óptica de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, que desde la óptica de Dios, todo lo que nos pase es bueno. Pero yo lo califico como malo o bueno, de acuerdo a lo que yo vea. Por ejemplo, les digo, hermano Manuel, le voy a regalar un carro. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Buenísimo o no? ¿Cierto? Le digo, Giovanito, te voy a regalar junto con Mayra unas vacaciones en Cancún, todo pago. ¿Es bueno o malo? Buenísimo, ¿cierto? Pero yo le digo, lo despidieron del trabajo, ¿cómo lo califica la persona? No, llegó a su trabajo y tome la carta. ¿Cómo lo califica? Mal, un desastre. Y sale Giovanni y ya no encuentra el carro, le robaron el carro. ¿Es bueno o es malo? Malo. ¿Quién da esa calificación? Nosotros. Pero ante la óptica de Dios, todo es bueno. Porque, ¿cómo así que bueno? Pastor, a ver, un momentico. Ahí sí ya no voy entendiendo. ¿Cómo así que me despidan del trabajo es bueno? ¿Será bueno o no? ¿Será bueno o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué puede ser bueno?
que yo no lo entiendo en el momento, cuando estoy recibiendo la carta, leyendo la carta, pero ¿cómo me van a...? Y ahora yo qué hago para la yuca de la casa, ahora yo como para el arriendo, y entonces me desespero a ver qué me ayuda, y ahora ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Ay Dios, ¿pero por qué? Y yo lo tomo como malo, como una noticia, mi amor, imagínate, tengo malas noticias, me despidieron del trabajo. ¿Cómo así? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Una catástrofe o no? Y Dios obrando, Dios cerrando esa puerta, Dios cerrando esa puerta de bronce, porque quiere abrir una puerta de oro. Pero yo soy terco, es que hay mi trabajo, 25 años en la empresa, ya me acomodé, ya no aprendí nada, me quedé ahí como un robot, y Dios tiene que moverme. Y cuando yo comienzo a hacer gestión, veo que me valoran en el otro lado y que el sueldo que me están dando era el doble de lo que yo tenía antes, pero por estar ahí en mi status quo, en mi comodidad, en mi sitio de confort, no había aprovechado esa oportunidad. Entonces en su momento fue una catástrofe, pero después entiendo que Dios permitió eso, y entonces digo, Señor, ¿por qué no permitió que me hubieran despedido antes? ¿Sí o no? Porque así somos. O no conseguí trabajo en ningún lado y nada, y paso hojas de vida, nada y nada. Digo, no, yo no sé qué hacer, y ahora yo qué hago. Pues voy a hacer unas empanadas, aunque sea para vender. Y digo, Señor, ayúdame con esas empanadas, por favor, Dios mío. Es que yo, ¿cómo hago para sostener el hogar? Y Dios me da una fórmula única, una fórmula creativa, y hago las empanadas y comienzo a vender como arroz las empanadas. Y entonces un año dice, oiga, ¿y por qué no más hacen empanadas y también las vendo? Y ya monté una sucursal, luego tengo otra, y creé una gran empresa de empanadas. Y me he hecho millonario con la venta de las empanadas. ¿Han pasado casos o no? Digo, y Señor, gracias, porque si no me hubieran despedido, simplemente seguía siendo el vigilante de esa empresa. ¿Me están entendiendo? Es que a veces no entendemos cosas, amados. Por eso, ante la óptica de Dios, todo nos ayuda para bien. Ay, pastor, pero ¿cómo que roben el carro es bien? Es que no sabe Dios qué está haciendo. Yo no lo puedo entender porque yo soy muy limitado. Pero yo no sé si Dios me estaba guardando y me robó en el carro y yo tenía un paseo programado, y seguramente Dios, que lo sabe todo, en ese paseo me iba a accidentar y iba a matar a mi familia. Y Dios dijo, no, yo mejor lo guardo, mejor le quito ese carro. ¿O no? Pero yo reniego. Yo maldigo, Dios, y entonces comenzamos a meterle mucha religiosidad, mucha espiritualidad, y entonces comenzamos a reprender a Satanás. Uy, Satanás, te reprendo, Satanás, ¿por qué el carro? ¿Por qué el trabajo? Satanás, ¿qué tiene que ver? Es Dios cumpliendo un propósito. Entonces, hermanos, unámonos en oración y hagamos una cadena de oración. Vamos a interceder, porque es que vamos a pisarle la cola al diablo para que no siga abusando. ¿Usted no sabe que ese diagnóstico a tu hija, a tu hijo, a tu esposo ha unido más la familia? ¿Los ha llevado a una realidad? Porque una de las cosas que más muestra una realidad es la muerte. Entonces aprendemos a valorar a las personas y decimos, Dios mío, cómo perdí tiempo con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Y gracias, porque por este diagnóstico es que me he unido más a él o a ella. Porque todo nos ayuda, ¿para qué? Para bien. Entonces, cuando sucede algo en nuestra vida, yo ya le doy otra mirada, lo miro desde otra faceta, y ya no puedo calificar todo como que esto es malo y esto es bueno, sino que digo, aún eso que la gente califica como malo, para mí es bueno, ha sido lo mejor, porque detrás de esa catástrofe puede venir una gran bendición para tu vida, porque detrás de ese cielo negro que tú no ves nada, ahí hay un sol resplandeciente esperándote. Necesitamos atravesar eso, amados. Entonces, cuando yo conozco la soberanía de Dios, yo puedo descansar y digo, Señor, ya mi forma de hablar es diferente. Ya mi forma de dirigirme hacia los demás es diferente. Porque digo, Señor, gracias. Porque ahora yo entiendo por qué me dio este esposo, Señor. Gracias. Porque es que yo era una joyita, y gracias a este esposo es que estoy como un poco apacada. ¿Sí o no? Gracias porque nos tienen en esta ciudad. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por mis hijos, porque me han ayudado a entender muchas cosas que uno en su momento no lo entendía. Los que amamos a Dios, dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Según qué? El propósito. Hay un propósito, y tú fuiste llamado con un propósito. El problema, ¿sabe cuál es, amados? Como estamos entre amigos acá, les puedo decir, el problema es que muchos transitamos en esta tierra sin conocer el propósito por el cual estamos en esta tierra. Y hay gente que está caminando sin propósito en esta tierra.
Caminan porque ven caminar, respiran porque pues, hay que respirar, viven por vivir. Y hay mucha gente que se ha vuelto unas vidas cíclicas, que lo único que hacen es comer para tener fuerzas para ir a trabajar, para que le paguen un sueldo, para poder tener para el mercado, para seguir comiendo, para poder seguir teniendo fuerzas para ir a trabajar, y así ha sido su vida. Y están caminando sin propósito. Y quiero decirles que si no se despiertan, no toman decisión, van a terminar una vida sin propósito en esta tierra. Así hay mucha gente. Yo no sé si sea el caso tuyo. Y si es el caso tuyo, tú tienes que pedirle al Señor: Señor, muéstrame cuál es tu propósito. Muéstrame tus planes. Déjame ver, Señor, cuál es el propósito por el cual tú me creaste. Desde aún antes de que se crearan todas las cosas, tú ya me tenías en tus planes. Dígame por qué estoy con vida todavía. Porque hay personas mucho más jóvenes que yo que ya murieron, pero tú me tienes con vida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué murió este ser querido tan temprano? Para mi concepto, ¿por qué para mí fue malo? Pero que realmente ahora yo entiendo que eso fue bueno. Porque tal vez ahora estás viviendo la vida que no vivías antes. Porque algunos dicen: uy, no, se murió mi esposo. Ay, no. Otros dicen: gracias, Señor, por mi esposo que se murió. ¿Y es que acaso no lo querías? Sí, yo lo quería, pero siempre renegaba, siempre maldecía a Dios. Esa música a todo volumen, groserías a todo lado, borracho, llegaba y me pegaba. Si venía para la iglesia no hacía sino ponerme trabas para que no viniera. Ahora tengo la libertad para poder adorar al Señor. Ahora puedo colocar la alabanza que yo quiera. Señor, gracias, porque aún eso que yo consideré que era malo ha sido una gran bendición para mi vida. Es duro, pero es una realidad, ¿o no? ¿Sí o no? Hay cosas que no entendemos, pero que Dios sabe por qué lo hace. Por eso Pablo entendió. Pablo fue un hombre que quedó registrado, ya ha impactado tantas generaciones, porque él conoció este concepto de la soberanía de Dios. Y fue el mismo Pablo que escribió en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 35, un pasaje que ustedes ya lo conocen, no necesitan ni buscarlo ahí. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿O no? ¿Sí lo han escuchado o no? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Nada. O sea, Pablo entendió, dijo: yo ahora que entiendo este concepto, no voy a dejar que nadie me separe de Cristo. Yo tengo que estar con Jesús, tengo que estar con Dios en todo momento, porque si estamos con Dios en todo momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos seguros, estamos confiados, porque Él nos protege, Él nos guarda. Pero si estamos sin la cobertura de Dios, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Que estamos a expensa de las circunstancias, que puede pasar algo en nuestra vida y no tenemos ese apoyo, no tenemos ese respaldo de Dios. Por eso Pablo entendió: no voy a dejar que nadie me separe de Dios. Y se puede levantar todo el mundo en contra, mi familia me pueden criticar, pero lo que soy yo, me voy a aferrar a Dios, porque ahí tengo mi seguridad, ahí tengo mi certeza, porque sé que si estoy en las manos de Dios, estoy en el hoyuelo de su mano, y Él nunca me dejará caer. Y que sí voy a pasar momentos duros, que sí voy a pasar momentos difíciles, pero sé que estoy protegido en Dios y que estoy bajo sus alas protectoras. Amén. Y que sí tengo una crisis hoy, sí estoy pasando algo, pero es temporal, es momentáneo, porque al final Dios me dará la victoria. Entonces digo, yo nunca me voy a dejar sacar de las cosas de Dios. Y me pueden presentar los programas que sean, las invitaciones que sean, pero para mí recibir la palabra de Dios en vivo y en directo, que Dios me hable, es una bendición. Poder estar, por eso la Biblia dice que no nos dejemos de ¿qué? De congregar, como algunos ya cogieron la costumbre, amados. Ojo, el problema no es para mí, el problema es para ustedes, porque no es lo mismo ahí un mensaje frío a través del internet, que poder estar aquí, que poder estar alabando, que poder estar con todos los hermanos. Qué lindo y qué hermoso es ver los hermanos juntos y en armonía. No es lo mismo, amados, porque hay algo que es diferente. Hay la presencia de Dios, hay la unción de Dios, hay muchas cosas que son diferentes, que por más que tú digas, voy a concentrarme a escuchar el mensaje, no dejas de estar mirando el celular, no dejas de estar mirando, ay, el arrocito lo voy a poner mientras tanto, ay, voy a afeitarme mientras escucho la predicación, y nos distraemos una cantidad de cosas, pero no estamos en lo que estamos. ¿Sí están conmigo o no? Yo lo digo porque también. Entonces, amados, tenemos que estar ahí. Nada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Y la Biblia está llena de hombres y de mujeres que le creyeron a Dios. Que dijeron, no, de aquí en adelante yo lo que me voy a hacer es aferrarme a Dios. Por eso quedan colocados como hombres extraordinarios en la fe. Uno de ellos fue Pablo, con ese pasaje que le estoy diciendo. Pablo dijo, yo voy a estar ahí. Nadie, de aquí en adelante nadie
porque quiero caminar en sus propósitos, porque no me voy a dejar desviar. Ahora, si alguien se pregunta, pastor, ¿y usted de casualidad sabe cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? ¿Qué creen ustedes? Que yo sí sé cuál es el propósito, porque entendí el propósito para mí en mi vida. Y Dios tiene trazado un propósito para sus hijos, y tiene una meta para sus hijos, y Él lo tiene ahí delineado, Él lo tiene escrito. Él sabe a dónde es que quiere que vayamos, y nos pone un modelo que se llama Jesús, y Él quiere que todos seamos a la imagen de su Hijo Jesús, que caminemos como Jesús, que pensemos como Jesús. Por eso Él mismo, siendo Dios, viene y se hace hombre para que sigamos sus pisadas, para que ustedes y yo tengamos el carácter de Cristo. Porque si hubo alguien que fue agradable ante Dios, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Y nos pone como desafío a que nosotros nos parezcamos a Jesús. Entonces tu propósito en esta tierra y mi propósito en esta tierra, dentro de muchos que quizás tengas en la forma secular y lo que sea, pero el propósito central que Dios tiene trazado con tu vida es que tú y yo nos parezcamos a su Hijo Jesús. Entonces si tú sabes cuál es la meta, cuál es el objetivo, entonces tú tienes que trabajar para parecerte cada vez más a Jesús. Y cuando tú te pareces a Jesús, cuando tú vas caminando en parecerse a Jesús, estás caminando en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Y entonces antes de actuar dice, ¿qué haría Jesús acá? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Jesús entraría acá? No, nunca, no entró. ¿Jesús diría estas palabras? Jesús, ¿cómo disciplinaría si fuera su hijo? ¿Qué palabra le diría a su hijo? De ahí encontramos misericordia y amor. Entonces nuestra vida comienza a cambiar y la gente lo comienza a notar. Uno de los hombres que entendió la soberanía de Dios fue José, el soñador, el hijo de Jacob. Él no era un pastor, no era un profeta, no era un hombre de alcurnia, él simplemente era un jovencito. Pero que desde que él entendió, él conoció la soberanía de Dios, él caminaba bajo la voluntad de Dios. Él procuraba, como debiésemos hacer todos nosotros, procuraba siempre estar con Dios. Él le dio el primer lugar a Dios. Para él era importante Dios por encima de todas las cosas. La Biblia dice que Dios estaba con José. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque José estaba con Dios. Punto. Pero yo quiero que Dios esté conmigo, que Dios me respalde, pero yo ando por todo lado menos que con Dios. ¿Me están entendiendo eso, amados? Entonces yo quiero que Dios esté conmigo. Yo tengo que estar con Dios. Yo tengo que dedicarle más tiempo a Dios. Yo tengo que buscar más a Dios. Yo tengo que conocer más a Dios. Para mí Dios tiene que ser lo más importante por encima de cualquier cosa. De hecho la Biblia dice que Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida, ¿o no? Eso es una parte teórica para los religiosos, pero en la práctica estamos lejos de eso. Estamos desfasados, amados. Es un pueblo cristiano que no tiene a Dios como primer lugar, que tiene otras cosas como primer lugar. Y tenemos que entrar en sintonía, tenemos que entrar en alineación con Dios. Dios tiene que ser nuestro primer lugar. Y para José, Dios era el primer lugar. Y por eso nunca vemos en la historia de José él renegando, él reclamándole a Dios, él diciendo yo no entiendo por qué me van a meter en esa cisterna, por qué me van a vender allá como un esclavo, por qué me voy a trabajar con Potifar, por qué la esposa de Potifar me difama y ahora estoy en la cárcel, por qué Dios no me parece si yo estoy con usted. Nunca. Porque seguramente él entendía que dentro de la recta de su vida, dentro de la línea de su vida, eso tenía que pasar. Él estaba escalando para llegar al nivel. Y por eso sabemos que un día José estaba en la cárcel, pero al otro día era primer ministro, porque así Dios lo quiso. Y nunca se resintió en el corazón como muchos que se dicen ser cristianos, pero viven llenos de amargura, de resentimiento y de rencor con el uno y con el otro. Como si se la pasaran comiendo limón a toda hora, cara agria, amarga con todo mundo, destilando ese veneno en su corazón, de su corazón, porque la abundancia del corazón, ¿qué? Abre la boca. José no era así. Y cuando tiene que enfrentarse con sus hermanos asustados, amedrentados, ahora José se va a desquitar, ahora sí nos va a llevar el que nos trajo, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y José los trató mal,
los insultó. Dijo, ahora sí, así era que los quería ver, ahora sí los tengo en mis manos. Nunca. Porque no era un corazón resentido, no era un corazón amargado. Al contrario, dice la Biblia en Génesis 45:5, dice, tranquilos muchachos, no se preocupen. No, yo veo que están como asustados. ¿Qué pasa que están asustados? Ay, José, es que, ay, lo que te hicimos, José. No se preocupen. ¿Saben una cosa? Y me gusta lo que dice aquí en esta versión. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Y esta palabra me fascinó de José. Fue Dios quien me envió a este lugar. ¿Fue quién? Lo tenía claro, era nítido para él. Ustedes no fueron. Fue Dios el que me envió allá. Dios los utilizó a ustedes para enviarme allá. Ustedes, en lugar de haberme afectado, ustedes me hicieron ¿un qué? Un favor. Y escuche lo que sigue diciendo. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles ¿qué? La vida. Dios lo tenía planeado todo. Diga, Dios tiene todo fríamente calculado. ¿Ah? A Dios nada lo coge de sorpresa. Y eso que está pasando en tu vida, Dios lo tiene planeado para convertirlo en algo bueno. ¿Algo qué? Claro, porque José estando allá, entonces de ahí salta a ser primer ministro. ¿Saltó a ser qué? Y como primer ministro tenía autoridad, ¿o no? Y cuando viene la temporada de hambruna, de necesidad, entonces viene el pueblo de Israel, viene la familia de José. Más o menos ¿cuántos venían? Venían como 70, muy bien. Y dicen, a ustedes los voy a colocar en la mejor región de Egipto. Y por favor, la región de José, déjenmeselo para ellos. Y ahí les fue súper bien. Dice la Biblia que crecían y se multiplicaban. Era un crecimiento, una cosa impresionante. Todo lo que sembraban, se vendían, eran multiplicados. Hasta tal punto que después ya cambiaron de rey y llegó uno que no conocía a José, que no sabía todo lo que había pasado. Y entonces dice, ¿y estos quiénes son? No, son los hebreos. Mire la multitud de gente que son, ya son millones. Dice, ¿cómo así? Esta gente tiene mucha fuerza, hay que acabarlos. Están en nuestro territorio, póngalos como esclavos, póngalos a hacer esto. No conocían la historia. Pero Dios permitió todo eso con un propósito, amados. Por eso José lo habla de una forma tranquila, estaba feliz por todo eso que había pasado. Y en lugar de que tú estés amargado, que estés amargada por lo que estás viviendo, dale gracias a Dios, porque Dios tiene un plan y un propósito. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Otro personaje, por citarle alguno, Jonás. ¿Recuerdan de Jonás? Claro. Dios tenía un propósito. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Quién preparó ese gran pez? ¿Quién? ¿Dios tenía todo bajo control o no? Dios sabía lo... ¿Quién propició la tormenta ese día? Que era tanto desespero, no, que ahí bótenle, que no, me tiene que botar es a mí, porque yo soy el del problema. Y lo botan, pero apenas va cayendo, Dios, que todo tiene fríamente calculado, está el pez justo en ese instante, en ese momento, abre su boca y ¡fuc! ¿Quién preparó el pez? Pero si estuviéramos en el pez, Dios, pero ¿por qué? Vamos a reprender. Ay, a ver. Porque no entendemos que Dios tiene todo bajo control y todo hay un propósito en lo que pasa en nuestras vidas. Por eso, amados, cuando logramos entender todo eso, es impresionante, es impactante. Y les voy a decir algo más impactante. Dios hasta utiliza al mismo diablo para cumplir su propósito en nosotros. Óigame, ¿escucharon eso o no? Hasta el mismo diablo Dios lo puede utilizar para cumplir su propósito. Es decir, el diablo es un instrumento que Dios usa para cumplir el propósito de él en nuestras vidas. Les doy un ejemplo bíblico. Pedrito. ¿Recuerdan de Pedro? El el amigo inseparable. Para los que sea, Señor Jesús, ahí estoy. Que nada te acontezca, yo soy tu respaldo, nada. Ese Pedro altivo, soberbio, prepotente, autosuficiente. Un día Satanás le dice a Jesús,
Escúcheme, es un principio. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿No entendieron? Si Dios le permite, lo puede hacer. Si Dios no le permite, no lo puede hacer. Él no es soberano para hacer lo que él quiera. Lo que él hace es porque Dios previamente se lo ha permitido. Si no se lo permite, no lo puede hacer. Lo mismo lo vemos en el caso de Job. ¿No fue a pedirle permiso primero? Le dijo, sí, puedo hacer esto, esto y esto, pero esto no lo puede hacer. Le pone un límite. Entonces le dice, mira, ¿qué opinas? Yo creo que es que Pedrito necesita una zarandeada. ¿Usted me permite zarandearlo? Entonces está el diálogo de Jesús con Pedro. Oiga, Peter, venga que quiero hablar contigo. Imagínese que Satanás me ha pedido para zarandearte. Entonces Pedro está esperando que le diga, pero yo no voy a dejar. Entonces, sí, Señor. ¿Y qué pasó? Pues lo voy a dejar. ¿Cómo que lo va a dejar? Sí, pero no te preocupes, yo he orado para que tu fe no te falte. Tú vas a ir allá y vas a volver. Jesús le permitió a Satanás que zarandeara a Pedro. ¿Qué es zarandear? Eso no es así. No, zarandear, ellos lo entendían muy bien, porque era como coger el manojo de trigo y azotarlo contra el piso, darle duro, muchas veces. ¿Para qué le daban duro? ¿Para qué lo azotaban tan duro? ¿Para que qué? Muy bien, para que soltara el grano, para que soltara el fruto. Enseñanza para nosotros. Dios permite muchas veces ese zarandeo y nos da duro para que saquemos el fruto, para que saquemos lo bueno, para que saquemos lo más valioso de nosotros. Pero no lo entendemos. Ay, pero ¿por qué me pasa? Yo no estoy de acuerdo, no me parece. Y Dios lo que quiere es que con ese azote, con ese zarandeo en tu vida, tú puedas sacar lo mejor. ¿Me están entendiendo, por favor? A veces es difícil entender eso. Pedrito, te va a doler. Pero al final, Pedro, vas a crecer. Diga que está a su lado. Quizás eso te duela, pero Dios te va a hacer crecer. Te vas a dar cuenta. Le voy a decir, lo mejor que pasó en mi vida espiritual fue eso. Porque si no hubiera pasado por ese horno, porque si no hubiera pasado por ese zarandeo, porque si no hubiera pasado por ese foso de leones, yo no hubiera buscado de Dios. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene testimonio así? Claro. Ahora la pregunta es, ¿por qué a Pedro Dios le permitió, Jesús le permitió ser zarandeado, y por qué a Juan no? ¿Por qué? Sencillo, porque Dios no quiso, punto. Y no somos quien para decirle por qué él lo hace así, porque lo quiso. Con Pedro tenía un trato, porque era un carácter fuerte de Pedro, porque era un hombre impulsivo, y después de eso ya aprendió a confiar. Por eso cuando le dijo, Señor, ¿qué hacemos que la gente se está yendo? Pues si ustedes quieren, váyanse, tranquila, y está la puerta abierta. No, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, hay algo que Pedro sabía, que estar con Jesús era estar sostenido en la palabra. Pero tuvo que pasar por todo ese proceso. Tuvo que conocer a Dios, tuvo que entregarse verdaderamente a Dios y luego crecer. Fue tanto su crecimiento de un Pedro que un día estaba negando a Jesús, y luego el Pedro que pasa después del zarandeo y todo el proceso, ahora un Pedro que caminaba y con su sombra sanaba a los enfermos. Un Pedro que se para delante del areópago y les habla a toda la gente. Ustedes que fueron los que crucificaron a Jesús, ustedes que tenían la autoridad. Antes era un pusilánime. Dios lo había cambiado. ¿Y todo gracias a qué? Zarandeo. Otro personaje, les nombro otro personaje. Nabucodonosor. ¿Lo han escuchado? ¿Cómo se llamó? Eso. Rey de Babilonia. ¿Quién estaba en Babilonia? ¿A quién habían llevado a Babilonia? Dios había permitido que su pueblo, escúcheme, que su pueblo, los hebreos, fueran llevados cautivos a Babilonia. ¿Quién lo permitió? Dios es soberano. ¿Por qué lo permitió? ¿Para qué lo permitió Dios? Para disciplinar a su pueblo. Listos. ¿Por qué lo llevó a esa disciplina? ¿Cuál fue la causa, la razón, la circunstancia? Que su pueblo se ha vuelto idólatra. ¿Cómo se ha vuelto su pueblo? Entonces Dios les habló muchas veces. Y fruto de la idolatría, como no quisieron obedecer, terminó llevándolos cautivos.
por tercos, diga conmigo, por tercos, por testarudos, por obstinados, por no poner a Dios en primer lugar, ¿cierto? Diga conmigo, por idólatras. ¿Y qué es idolatría? ¿Cuántos idólatras hay acá? Ninguno, ¿cierto? ¿Qué es idolatría? Todo aquello o todo aquel que le quita el primer lugar a Dios. Punto. Todo aquello es ¿qué? Díganme ustedes. ¿Quién es, por ejemplo? El trabajo, los hijos, el deporte, los vicios, el dinero, el carro, la bicicleta, el gimnasio, los hijos, la suegra. Bueno, eso no tanto, pero todo lo que le quite el primer lugar a Dios, para él es idolatría. Y fruto de esa idolatría, Dios permitió que fueran cautivos en Babilonia. Y dentro de esos personajes que fueron llevados a cautiverio estaba Daniel y 3 de sus amigos, que se llamaban ¿cómo? A ver, Mesac, Sadrach y Abednego. Sus 3 amigos fueron llevados cautivos. Un día este hombre, Nabucodonosor, se levanta sobresaltado por un sueño que había tenido. Y yo no entiendo este sueño. Y manda a llamar a todos sus brujos para que le interpretaran el sueño. Y ninguno de sus brujos le pudo interpretar el sueño. ¿Y ahora yo qué hago? Alguien dijo, pues allá entre los que están cautivos hay un hombre, un tal Daniel, que parece que Dios lo usa de una manera especial. Pues sería llamarlo a ver qué. Y lo mandan llamar a Daniel. Y él le cuenta el sueño. Pasó esto y esto y esto y esto. Deme por favor la ilustración de esto. Deme la interpretación de qué es lo que Dios me quiere decir. Y está escrito aquí en Daniel capítulo 4, versículo 26. Entonces le dice, después de que le da el sueño y lo demás, dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa, las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna. ¿Cómo así? ¿Qué me está diciendo? Con todo respeto, rey Nabucodonosor, lo que pasa es que usted es muy soberbio. Lo que pasa es que usted es muy orgulloso. Lo que pasa es que usted es muy altivo. Lo que pasa es que usted no le da el lugar a Dios que le corresponde. Entonces usted va a ser quitado del reino. Yo, quitado del reino nunca. Se le olvidó la advertencia. Al año, él se para en una colina. Esta la gran Babilonia que yo he construido, este emporio tremendo que yo tengo. Hoy en día dirá, mis empresas, mis negocios, mis carros, todo esto lo he construido yo. Y entonces está con su soberbia, está con esa actitud prepotente. Y no había terminado, escuchen eso, no había terminado de decir todo eso cuando comienza a mirarse y comienza a ser transformado. Y su pelo comienza a crecerle. Y sus manos se comienzan a volver como unas garras de ave de rapiña. Y termina convertido en una bestia, en un animal. Y termina en el bosque. ¿Por qué? Porque no reconoció que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y que yo no puedo jugar con Dios. Que haya tenido misericordia, haya tenido paciencia y lo demás, pero yo tengo que entender eso. Él no lo entendió porque era soberbio y orgulloso, porque para él habían cosas que eran mucho más importantes que darle lugar a Dios. ¿Me están entendiendo, por favor? ¿Y cuánto tiempo duró el trato? ¿Quién sabe cuánto tiempo duró el trato? ¿Cuánto? 7 años duró el trato. Allá, tratado como una bestia, como un animal. Perdió absolutamente todo lo que él consideraba y se jactaba. Pero había una palabra profética que Dios le había dado a través de Daniel. Y es que su reino será otra vez colocado. Lo recuperará. Si es que pone a Dios en primer lugar. Y un día, ahí en Daniel capítulo 4, versículos 36 y 37, lo pueden leer conmigo, por favor. Dice, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino.
y mayor grandeza me fue añadida. Diga conmigo, mayor grandeza. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Notan ese rey cómo está, ¿no? Mayúscula, el Dios de los cielos. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos, ¿qué? Justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y entendió la lección. Entendió la lección. Que no tengamos que pasar por procesos duros, dolorosos, lamentables. Ahora que Dios nos habla, ahora que Dios nos trae para mostrarnos su grandeza, reconozcamos que Él es soberano y que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Reconozcamos que nos va mucho mejor cuando nos aferramos a Él. Que no somos quien para pedirle, para reclamarle cosas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Tranquilos. Simplemente dale gracias a Dios y búscalo. Que tengamos la seguridad y la certeza que hemos caminado en Dios y que sigamos caminando en Dios. Y escuchen lo que les voy a decir: que nadie ni nada nos mueva, que nos mantengamos firmes. Lo demás puede esperar, pero a Dios no lo dejemos esperando más, por favor. Un día el mismo Nabucodonosor, antes de todo este insuceso, manda a levantar una efigie para que todos lo adoren al gran rey de Babilonia. Y al sonido de las bocinas, de las trompetas, todos tienen que doblar sus rodillas ante él. Y así lo hacen. Pero llega el informe y dice: uy, rey, hay unos que están desobedeciendo. Hay un tal Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, que no se inclinan. ¿Cómo que no se inclinan? Mándelos llamar. Los mandan llamar. Que suenen las trompetas. No se inclinan. ¿Y ustedes por qué no se inclinan? Discúlpeme, rey, con todo respeto, pero nos inclinamos solamente ante el Dios de los cielos. Pero no puede ser posible, yo soy el dueño de todo esto. Antes de que le pasara lo que le pasó. Sí, Señor, pero nosotros solamente adoramos al Dios de los cielos. Mándelos al horno de fuego, pero no una temperatura normal. Póngale 7 veces más de temperatura. Que queden carbonizados para que aprendan a respetar al rey. O ustedes miran a ver si se rinden. No, qué pena, póngale la calor que sea 10 veces si quiere. Pero nosotros nos movemos. Y dice la Biblia, Daniel capítulo 3 versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Miren la confianza que tenían en Dios. O sea, yo tengo un Dios, no es cualquier. Es que el diagnóstico dice esto. Tengo un Dios que es mucho más grande, olvídese. Pero es que usted no se da cuenta de la gravedad. Tengo un Dios que está por encima de cualquier cosa. Y yo le creo al Dios de los cielos, Señor. Pero entrego mi vida a Él. Me aferro a Él, confío en Él. No solamente por las circunstancias. No soy un cristiano circunstancial, sino que decido entregar mi vida radicalmente a Él. Todo se lo entrego a Él. Señor, de aquí en adelante dependo solamente de ti. Esta es la convicción que ellos tenían. Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Mire la certeza que tenía. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, Dios puede hacer algo, y si por alguna razón no, entenderemos que estaba dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, que Dios nos tenía hasta aquí y no pasa nada. Pero simplemente nos vamos de esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Punto. No negociamos con nadie, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Usted sabe la historia, cómo terminaron ellos. ¿Fueron librados o no? Claro, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Diga que está a su lado. Nosotros también podemos ser librados de eso. Porque nuestro Dios, como lo dijo el salmista, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, todo lo que quiere hacer, lo hace. ¿Sí o no? Termino con la historia de un hombre llamado Ananías. Dios le dice al pueblo que vayan y prediquen. ¿Recuerdan Hechos de los Apóstoles? Por Samaria, por Judea y hasta lo último la tierra. Muchachos, hay que ir a predicar. Y no predica. Muchachos, hay que ir a predicar. Ya Jesús dio la orden, hay que ir a predicar.
No, cada uno de sus ocupaciones, en sus quehaceres, es que la casa, es que no sé qué, es que el oficio, es que el trabajo, es que los niños. Hay que ir a predicar, muchachos. No. Ok. No lo van a hacer. Y Dios permite una persecución. Y en la persecución, todo el mundo salía a predicar. Y donde iban la gente se convertía. Gracias a la persecución fue que el evangelio pudo correr. Y dentro de toda esa gente había un hombre llamado Saulo de Tarso que le tenía unas ganas a los cristianos. Uy, déjenmelos. Y estaba encarcelando, mataban a cristianos, y él era uno de las intelectuales, actores intelectuales de los crímenes. Y le dice el Señor a Ananías: Ananías, necesito que vaya donde Saulo de Tarso y ore por él. ¡Ja! ¿Que ore por él? Ay, Señor, es que usted no sabe quién es él, es una perita en dulce. Es el que está matando a los cristianos. Le he dicho que ore por él. Es que no sabe, le dice. Escúchame, ¿será que Dios no lo sabe? ¿Será que Dios sabe todo o no sabe todo? Y es que yo lo tengo con un propósito. Ve allá. Usted sabe la historia, para resumir, vamos, que tiene que tumbarlo de ese caballo. Y viene un relámpago, queda encandelado. ¿Usted quién es? Yo soy Jesús, al que persigues. Dura cosa te da, dale coces, patadas al aguijón. O sea, mostrando que con Dios nadie se puede meter, amados. Aquel que pretenda tener una vida apartada de Dios y que yo pueda las cosas a mi manera, tarde que temprano Dios los va a tumbar de sus caballos. Porque Dios tenía un propósito. Porque Dios tenía que levantar ese Saulo de Tarso y esa persecución para que la iglesia avanzara, se proyectara. Pero Dios también tenía un propósito con ese Saulo. Ustedes conocen. Después Saulo se convierte en ¿quién? En el apóstol Pablo. Todo era un proceso. Y todo en la vida son procesos que Dios permite para que nosotros aprendamos a crecer. Por último, dice Jeremías capítulo 32, verso 27. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y termina haciendo una pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algo difícil? ¿Será que Dios puede cambiar, transformar una vida, transformar una persona? ¿Habrá algo difícil para Dios? Dios puede sanar a esa persona. Dios puede restaurar ese matrimonio. Dios puede abrir esas puertas. Dios puede tocar el corazón de esa persona que está dura, que no quiere saber de Dios. Dios lo puede hacer. ¿Qué creen ustedes? Dios lo puede hacer. Y está diciendo: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible? Un día se reúnen con sus discípulos para mostrar su poder y su grandeza. Dice: mándelos sentar a todos, dice Jesús. Ok, Señor. Y denles de comer. Perdón, denles de comer. Señor, ¿de dónde le vamos a dar de comer? Son más de 20,000 personas acá. Dice: ¿cuál es el problema? Señor, no tenemos. Yo la plata, venga usted, Judas, que es el tesorero. ¿Qué plata tenemos? Ya la había cortado, ¿no? Ya Judas sabe que era un ladrón de primera. Dice: pues lo único que tenemos es esto. Dice: no, con eso no alcanzamos. Si usted no se preocupe por eso. Llega un niño: yo tengo esta lonchera, 5 panes, 2 peces. Eso es lo único que yo necesito. Y se lo presenta a Dios. Ustedes conocen la historia. Eso que era imposible para ellos, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué lo hizo en ese momento? Porque Dios quería mostrar su poder. Porque Dios quería mostrar que nosotros no podemos limitar a Dios, que cuando Él quiere hacer las cosas, Él es soberano, Él es poderoso. ¿Será que Él no sabía que había que alimentar? ¿Será que Él no sabía cuánta plata había en la tesorería? Claro. ¿Será que Él no sabía que había un niño que tenía una lonchera y que iba a disponer eso para eso? ¿Jesús lo sabía? Claro, Señor. Y cuando ven eso, alimentan a todos y sobran 12 cestas. Para mostrar el poder, amados. Ese mismo Jesús que obró allá es el mismo que tú y yo tenemos. Que lo que necesitamos verdaderamente es entregar nuestras vidas a Él, confiar en Él y dejar que Él haga. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Porque eso es lo que busca el enemigo, que nos distraigamos tanto que nos desconectemos de Dios, que no lo conozcamos como debemos conocerlo.